Bienvenidos a nuestro templo. Os invito a que podáis ver más o menos cómo la estructura, el diseño, las imágenes que tenemos son muy pocas, pero de una entrañable, porque la mayoría son donaciones de los fieles, en los que los fieles han querido aportar también la construcción, en la elaboración del templo y en la belleza del mismo. Así que todo lo que vais a ver, aunque de una manera humilde y sencilla, pero detrás está el esfuerzo y el cariño de todos los fieles de esta parroquia. Lo primero que veis pues es el espacio del templo. Decía que era una iglesia muy humilde, muy sencilla. Está hecha toda ella de ladrillo, un poco ciertamente oscuro. Esto nos hace recordar un poco Getsemaní, en el que Jesús está a oscuras, orando al Padre para poder realizar aquella obra que Dios le ha encomendado, que es la de redimirnos, la de salvarnos. Quien ha tenido la oportunidad de ir a Jerusalén y encontrarse en esa capilla, en ese lugar en el que Jesús oró en el Monte de los Olivos, ahí construyeron una bellísima iglesia que está toda oscura. Y nos hace presente este templo sobrio, esta realidad, ¿no? Que quien entra aquí está llamado a unirse al Señor a través de la oración. Veréis que alrededor está el Via Crucis, como en todos los templos cristianos. Tenemos el recuerdo de aquellos hitos, de aquel momento crucial de la vida de la fe, que son las etapas de la historia que Jesús ha dejado allí palpable de ese amor que ha tenido por los hombres. Luego encontraremos en el centro en que está el altar, el lugar del sacrificio, y en el centro la cruz, porque el cristiano siempre tiene su mirada puesta hacia la cruz. Como dice San Juan, mirarán al que traspasaron. Y a un lado, a nuestra derecha, encontraréis la figura de San Eduardo, que es el patrono de este templo, junto con San Atanasio. Era un templo, en su principio solamente era San Eduardo, pero luego, debido a las circunstancias, la diócesis ha querido unificar estos dos templos, estas dos iglesias, estas dos parroquias, perdón, la parroquia de San Eduardo y San Atanasio, uniéndose así en una única parroquia, que lleva por título San Eduardo y San Atanasio, valga la redundancia. Luego miraréis a la Virgen. Como decía, no falta esta imagen en ningún templo católico, porque nosotros tenemos a la Virgen María como aquella que con su sí hizo posible la salvación, la redención. Por eso la llaman corredentora, en el sentido de que este sí ha hecho posible la entrada, la encarnación del Hijo de Dios al mundo, que se ha hecho Emmanuel, Dios con nosotros. Veréis un pequeño coro con su órgano, donde los grupos de coro de la parroquia nos ayudan con su canto a vivir de una manera más viva las celebraciones litúrgicas. Tenemos un pequeño cuadro de este gran santo, de este gran papa, San Juan Pablo II, querido y amado por todos. El papa que con aquel anuncio, cuando fue elegido el romano pontífice, al abrir las palabras que anunció en ese momento y que han quedado grabadas en la conciencia y en el corazón de todos los fieles, de todo cristiano, de todo fiel cristiano, es aquellas palabras: no tengáis miedo, ¿no? Abrid las puertas a Cristo. Pues es una palabra que nos ayuda, que nos consuela constantemente. Luego, si veis ahora hacia un lado de la parroquia, la entrada a la derecha, miraréis que hay una especie de ventanales con cristales transparentes. Ese es el despacho, y junto al despacho hemos querido nosotros hacer una especie de espacio, una especie de lugar donde los padres que vienen a vivir la Eucaristía los domingos puedan dejar a sus niños allí
Allí hay tanto los medios, hay un micrófono para que ellos puedan escuchar y seguir la Eucaristía en ese lugar, para evitar que los niños, el ruido de los niños, pues distraiga al resto de los fieles, que es un lugar querido y amado por tantos padres que nos agradecen ese espacio que se ha creado para ellos y para sus hijos. Luego me acompañáis y miraremos ahora la capilla del Santísimo. Para mí realmente, bueno, es uno de los lugares más bonitos que tiene la parroquia, ¿no? Esta pequeña capilla en la que nosotros podemos refugiarnos, podemos sumergirnos en este manantial que es el encuentro con el Señor a través de la presencia real de Cristo en el sagrario, ¿no? Donde está Él, completamente Él, donde podemos tener momentos de oración, momentos de encuentro, momentos de gran profundidad. ¿Sí? 3. Pues esta es nuestra capilla, es la capilla del Santísimo. En este lugar es donde realmente hacemos en nuestro día a día, realizamos nuestra vida de la fe. En ella celebramos todos los días la Eucaristía, a las 11 de la mañana, perdón, a las 9, a las 11, a las 7 y a las 8 de la tarde, todos los días celebramos la Eucaristía en este lugar. Porque aquí está el Señor, está el Santísimo, el Sagrario, donde decía es el lugar del encuentro. Aquí nos está esperando el Señor para tener ese diálogo profundo con Él. Tiene esta bellísima imagen de Cristo crucificado, tan querido por los fieles de esta parroquia, al cual le tienen tanta devoción. Es realmente una imagen bellísima de Cristo, ¿no? La que toda nuestra imagen, nuestra mirada, cuando entramos a este templo, se fija en esta imagen, no solamente por el tamaño que tiene, sino por la belleza del mismo. Al fondo de la capilla miraréis que hay una especie de pequeña sala de cristal también, que es fruto de la donación de un fiel de esta parroquia que ha querido con sus bienes también ayudar a la parroquia, y ha donado este lugar, que es el confesionario. Tiene esta inscripción en su ventanal, que es un versículo del Salmo 50, el llamado Salmo Miserere. Crea en mí un corazón puro, renuévame con espíritu firme. Es aquí, en este lugar, donde nosotros experimentamos la misericordia, la compasión y el amor de Dios por nosotros, donde Dios nos reconcilia con Él, donde nos cura, donde nos sana y donde nos da la posibilidad de levantarnos de nuestras miserias y experimentar su perdón como aquel hijo pródigo. Experimentamos nosotros esa misericordia de Dios por todos nosotros. Y también tenemos, ahí estamos grabando un poco la placa que se ha hecho en honor también de este fiel que ha donado este confesionario. Tiene la imagen, tiene grabada esta placa el nombre de la persona, del hijo de la persona que ha donado esto, que su hijo ha fallecido. Y él, en agradecimiento a Dios, ha querido donar esto a la iglesia. Y tenemos la imagen de este cuadro, es un icono de la imagen de San Atanasio. Todos conocéis su historia, desterrado por ser fiel a la fe durante vida y después de la muerte también. O sea, que es un hombre que nos llama constantemente hasta qué punto aquel que quiere defender su fe está a punto de llegar, ¿no? Hasta el derramamiento de la sangre, como tantos mártires, pero también a través de la certeza de que el Señor es el Señor de vivos y de muertos, y que la fe vale la pena defenderla, pues aunque tengas que ir al destierro, ¿no? En un momento también de mucha persecución religiosa, estos santos nos animan a dar nosotros también un signo heroico de esta fe a través de, no sé, nosotros a lo mejor no llegaremos a tanto,
pero sí a través del testimonio que nosotros podamos dar de la fe. Así que os invito ya a que contempléis un poco esta pequeña capilla. Ya por último queríamos mostraros esta imagen de la Virgen María. Son las dos imágenes que presiden esta capilla, que coronan toda esta capilla, ¿no? La Virgen, a Cristo crucificado y a la Virgen María, que nos hacen recordar el pasaje del Evangelio de San Juan, en el que se decía que junto a la cruz estaba ella, la Virgen María. Según las palabras de San Juan, al inicio, o según el testimonio de los sinópticos, cuando ella recibe el anuncio de la encarnación, dice que ella no entendía muchas cosas, pero que todo lo que no entendía o no comprendía lo guardaba dentro del corazón. Ella tampoco en este momento está entendiendo todo lo que está pasando con su hijo, pero como es una mujer de fe, como es una mujer que sabe esperar en las promesas que Dios ha dado a su pueblo, espera allí ante aquel misterio de horror que está contemplando, que es la muerte del hijo, pero no desespera ante aquel acontecimiento, ¿no? Sino que sabe esperar, y es la mujer que nos habla de permanecer junto a la cruz del hijo esperando el misterio de la resurrección que se dará. Por eso al final queríamos terminar con esta imagen, la imagen de Cristo crucificado. Y esta imagen nos habla del amor que Dios te tiene, del amor que Dios nos tiene a todos nosotros. Hasta qué punto nos ha amado Dios. Como dirá San Juan, nos amó hasta el extremo. Y el extremo del amor de Dios ha sido la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esta imagen de este Cristo colgado en este madero maldito, según la tradición bíblica y según los evangelios, según la religión de Israel, quien moría, quien era crucificado de esta manera, quien moría de esta manera, pues era considerado maldito. Y nosotros sabemos por la Escritura, como dice el libro del Génesis, y como los padres de la Iglesia un poco han interpretado toda esta historia de la salvación a través de esta imagen de aquel árbol que dio entrada a la muerte, aquel árbol del cual aquella mujer toma aquel fruto, el árbol de la muerte. Pues aquí está, si aquel Adán hizo posible con la comunión de aquel fruto, hizo posible la entrada de la muerte, pues aquí hay un árbol que da vida, ¿no? Y de este árbol decía que era un árbol maldito, se ha convertido en un árbol bendito, un árbol del cual se recibe la vida. Así que bienvenidos, esperamos vuestra colaboración, solo depende de vosotros que nosotros podamos tener la posibilidad de retransmitir nuestras Eucaristías en vivo, solo si vosotros nos dais esta oportunidad a través de suscribiros. Que Dios os bendiga, buenas tardes a todos.